Bueno, hoy quiero compartir con ustedes esta sesión que es un poco desmontando el sistema capitalista de esta Escuela de Promotoría y Comunidad. Son algunas herramientas que a mí me gustaría que pudiéramos discutir en grupos para identificar qué es ese sistema capitalista en su fase neoliberal, que fueron los últimos 30 años que hemos vivido, y cuáles han sido los efectos, ¿no?, que ha traído en la vida de cada uno y cada una de nosotros. Para lo cual vamos a ver el siguiente video, que es del Coneval. Mira, yo desde que estudiaba economía trabajé temas de pobreza, mi tesis tiene que ver con pobreza, de licenciatura, de maestría y de doctorado, llevo muchos años, y aquí en el Coneval pues nos dedicamos exactamente a esto desde el año 2006, nos dedicamos a medir pobreza, ver los problemas sociales del país y tratar de alentar a quien toma decisiones a que tomen las mejores decisiones. México es hoy y ha sido por muchos años, siglos, un país con mucha desigualdad, casi con cualquier dimensión que uno elija. Por ejemplo, si elegimos ingreso y ordenamos a la población de más pobre a más rica y hacemos grupos de 10%, 10 grupos de 10%, el 10% más rico gana 49,000 pesos al mes, una familia de 4. El decil más pobre gana 1,600 pesos al mes, una familia de 4, lo cual es una diferencia de 30 veces, lo cual pues, comprueba que México en ingreso y en cualquier otra dimensión es un país desigual. Coneval se dedica a medir pobreza. La mejor forma de entender la pobreza es pensar que es pobre en México quien sufre doble, tanto de problemas de ingreso, ganar menos, por ejemplo, de 9,700 pesos al mes, una familia de 4, y también tener al menos una carencia social, que son, por ejemplo, carencias de educación, de acceso a la salud, a la seguridad social, calidad de la vivienda y acceso a la alimentación. Si una familia tiene esas dos severidades, cualquier carencia, ingresos bajos, es una familia pobre. En México, el 45,5% de la población era pobre en el año 2012, que son 53,3 millones de personas. Y en el caso de la pobreza extrema, que está al interior de la pobreza, es población que sufre todavía más, con ingresos menores y teniendo 3 o más carencias sociales, 11,5 millones en el año 2012. Comparto dos. Una, el crecimiento económico, la creación de empleos, el aumento de la productividad, todo lo que tiene que ver con crecer y tener valor agregado es importante. Y una segunda, tomar como guía de política social el cumplimiento de los derechos sociales que están en la Constitución. Son los dos elementos más importantes. Bueno, este es un video de la Coneval, para lo cual vamos a irnos ahorita a 2 equipos y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué entienden ustedes por capitalismo en su fase neoliberal y cómo ha afectado en su vida? Una vez que ya vimos este video, el video anterior, el equipo 1, ahorita les vamos a decir cuál es el equipo 1, va a explicar cuál es el origen de la desigualdad en México en la educación y en el ingreso, y el equipo 2 en la seguridad social y en vivienda. Y después, desde su punto de vista, ustedes tienen que analizar como equipo si las dos alternativas que planteó el Coneval para dar solución a la desigualdad en México son correctas o cuál es su punto de vista al respecto. Y después, son 4 ejercicios, les vamos a dar 30 minutos para que puedan hacer este ejercicio, y cada equipo deberá definir un proyecto a llevar a cabo.
y cada integrante deberá solicitar un crédito. Y de acuerdo con la siguiente tabla, ustedes van a elegir un crédito, un préstamo, dependiendo del proyecto que quieran poner o que quieran impulsar, y van a discutir cuál es la mejor opción de el crédito, para lo cual les vamos a dar, ahorita les vamos a pasar aquí en el chat, a ver, para que lo bajen, déjenme. Ahorita en el chat les pongo un documento que les sirva de guía para hacer este proceso. En el chat, si gustan bajar el documento que está en Word, y de todos modos ahorita en los equipos les voy a volver a pasar el video para que lo puedan ver. Chícharo, ¿nos ayudas entonces a hacer por favor 2 equipos para que los compañeros puedan hacer el ejercicio, los 4 puntos del ejercicio que estamos pidiendo, por favor? A ver, denme un momentito para que el Chícharo nos pueda ayudar a hacer los grupos. Chanclas, creo que ya se salió el Chícharo, no, aquí está. Ok. Ya están hechos los grupos. Ahí van, ¿eh? Ya solo tienen que aceptar, compañeras, compañeros, ¿eh? Ya están en grupos. Compañeros, compañeros, compañeras, ya están asignados sus grupos, ya nada más tienen que, solo tienen que aceptar, compañeras, compañeros, compañera y compañero. Compañera, compañero. Ahí ya estamos todos y todas. Están regresando, ¿verdad? Sí. Ok, ya estamos entonces todas y todas en la sala nuevamente. Porque no pudimos, no sé si todos pudieron avanzar en las preguntas.
Pues por ahí nos quedamos como en la mitad. Ok, si nos quieren compartir hasta donde se quedaron, compañeros, y ahorita lo vamos trabajando de manera conjunta. Si quieren compartir el equipo 1 hasta donde avanzaron, por favor. El compañero Joshio te estaba apuntando. No sé si puedas compartir, compañero. Sí, Porfa. buenas noches, compañeras y compañeros. En la primera pregunta, ¿qué es el capitalismo en su fase neoliberal? Hubo varias aportaciones del compañero Vidal, Enrique, Alejandro, Omar y Daniel, en el cual pues todos más o menos concluyeron que era una fase del capitalismo en el cual era salvaje e imperialista y que una de sus características era la globalización, la sobreexplotación no solamente del capital humano o de las personas, sino también de la naturaleza, y una etapa en donde se adelgaza el Estado, y que en México, y que es un modelo que fue más o menos organizado por la élite mundial para, ah, para poder obtener beneficios de este modelo de desarrollo, por llamarlo así. Nosotros lo fijamos en México con Miguel de la Madrid, aunque ya con López Portillo ya empezaba a haber algunos puntos de transitar del Estado benefactor al Estado neoliberal. Nos ha afectado en una desigualdad, una profundización de las luchas de clases, mayor trabajo, pobreza extrema. Las desigualdades, como se dijo, se profundizaron aún más y el individualismo se hizo más presente y vivir en colectivo se fue haciendo a un lado. Respecto a la pregunta número 2, una vez que hayas visto el video, como no teníamos el link, no pudimos volverlo a ver, entonces se improvisó. En cuanto al inciso A, a la educación, se dijo de parte de los compañeros y compañera que se privatizó la educación, bajó la calidad de la misma, imperó el outsourcing, se modificaron los planes de estudio de tal manera que beneficiara al modelo neoliberal y se pauperizó en cierta medida algunas profesiones o la manera en que fueron acercándose a mejores niveles de educación. Entonces, eso fue más o menos hasta donde llegamos. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buen esfuerzo. Vamos a escuchar ahora a los compañeros del equipo número 2, por favor. Muy buenas noches, compañeros. No nos alcanzamos a poner de acuerdo quién exponía. No sé si estén de acuerdo en que yo lo haga o alguien más quiere hacerlo. De acuerdo. Bueno, por unanimidad, prosigo. En la respuesta a la pregunta número 1, ¿qué es el capitalismo en su fase neoliberal y cómo ha afectado mi vida? Es que pues, ha empobrecido sobremanera, se padece carencia económica, educativa, de vivienda, alimentos y servicios de salud. Se comentó también que eliminó prestaciones y pauperizó las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Utiliza la llamada falacia del libre mercado, que quiere decir que es la libertad del zorro en el gallinero. Bueno, por otra parte, la respuesta a la pregunta número 2 en relación a, una vez que haya visto el video, explique cuál es el origen de la desigualdad en México en el ámbito de la educación, es que hay un rezago en la formación de profesionistas debido a la exclusión habida en las universidades del país. Faltan médicos, ingenieros y abogados que sean de verdad.
En cuanto al ingreso, que es la aplicación del capitalismo en su fase de neoliberalismo que duró 30 años en México y empobreció al grueso de la población, como se muestra en el video. En materia de seguridad social, al haber informalidad debido a la aplicación del neoliberalismo, mucha gente carecemos de servicios de salud. En cuanto a vivienda, no se tiene vivienda, si se carece de la canasta básica, menos se tiene para adquirir vivienda y máxime si no se tiene trabajo formal que permita acceder a un crédito para adquirir vivienda. La respuesta a la número 3 no la pudimos integrar, bueno, en este caso, tanto por falta de tiempo como yo creo que por que del video. Entonces, de la 4 sí, analizamos la situación del crédito, que dice cada equipo deberá definir un proyecto para llevar a cabo. Entonces, respecto a eso se señalaron dos cantidades, la primera la de 10,000 y también una de 40,000, es decir, lo mínimo y lo máximo. En base a ello, un compañero pues menciona que es mejor una cooperativa en vez de crédito para en vez de generar endeudamiento que genere utilidades. Es cuanto, compañeros, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si alcanzaron ustedes a escuchar qué decía esta gente del Coneval. Hizo dos propuestas en el video. A ver, déjenme, a ver si lo puedo poner en la parte, en la última parte donde dice cuáles son las propuestas para salir de la pobreza. El aumento de la productividad, todo lo que tiene que ver Hablaba la crecimiento de Dios, el aumento de del la crecimiento productividad, económico, ¿no? todo lo que tiene que ver con crecer y tener valor agregado es importante. Y una segunda, tomar como guía de política social el cumplimiento de los derechos sociales que están en la Constitución. Son los dos elementos más importantes. Hace dos planteamientos. Uno, crecimiento, y el otro, a través de la política social, asegurar los derechos sociales. ¿Están de acuerdo con esa postura? Si quieren alzar la mano para comentar al respecto. José Castillo, adelante. Ok, creo que siempre es deseable que en una economía haya crecimiento, es decir, generación de valor agregado, generación de riqueza, eso siempre es deseable. Y en el neoliberalismo, sobre todo en México, no solamente no cumplió con ese crecimiento, porque en el periodo del desarrollo estabilizador creció más que en el periodo neoliberal y más continuadamente. O sea, fue un desastre en todos sentidos, ¿no? Pero eso sí logró la concentración de la riqueza en un pequeño grupo de magnates, que además se hicieron del control del Estado y todavía estamos luchando contra eso. Entonces, la otra alternativa es también, realmente lo que queremos, en lugar de hablar de crecimiento, debemos de hablar de desarrollo. Es decir, de que queremos un crecimiento, pero con orientación social, a satisfacer las necesidades sociales, y no solo las necesidades sociales, sino también los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos sindicales, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tenemos que hacer una redefinición del crecimiento con desarrollo y además desarrollo sustentable que no agreda a la naturaleza, ¿no? Que la conserve, etcétera. Es un tema muy interesante y que precisamente está en la ruta de la 4T. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, José. ¿Alguien más que quiera contribuir? La maestra Vivi dice que se transfirieron recursos públicos a bolsillos privados, efectivamente. Claro. ¿Alguien más? Pues yo, para comentar la segunda propuesta que se refiere a las políticas públicas, ¿no? Más o menos a eso. Creo que sí, siempre y cuando estas tiendan a ser para políticas públicas, como lo son las que ha encabezado el compañero presidente de bienestar, que no pues que no sean políticas públicas corporativistas como las que en los pasados sexenios pues se acostumbraba, ¿no? Solamente para aumentar un capital político, sino que sean políticas públicas que lleven bienestar en todos los ámbitos, sin intermediarios, sin
cooptación y pues hasta ahí le dejaría. Muchísimas gracias, Sari. Adelante, Yoshio. Sí, yo también quisiera opinar acerca de las políticas públicas. Al fin, las políticas públicas tienen que ser medidas, ¿no? Y en el régimen neoliberal o en el neoliberalismo se nos fueron impuestas algunas formas de medir el desarrollo, el crecimiento, todas estas conceptos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como decía un compañero en el equipo, ¿no? Las cartas de intención te ponían a decir, bueno, tienes que privatizar ciertos sectores, ¿no? Y si lo privatizas, eso ya es un indicador de que estás en pleno desarrollo. Entonces yo pienso que ahora que se tienen nuevas formas, nuevas formas de conceptualizar el desarrollo, esas deberían de ser nuevas formas de crear indicadores para ver si las políticas públicas son realmente efectivas, ¿no? Y en ese sentido, tener nuevas aspiraciones a ser un diferente país, una diferente comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las acciones afirmativas, ¿no? Que se buscan con las políticas de perspectiva de género, ¿no? Esas, ¿cómo se miden? ¿A poco las vamos a medir en términos del Banco Mundial o del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional? Eso no se mide así. Tienes que ir a ver cómo ha cambiado la violencia contra la mujer, o si realmente tienen nuevos puestos de trabajo bien pagados, ¿no? Y eso no se, eso necesariamente necesitan nuevos indicadores, ¿no? Y eso es algo que está proponiendo la 4T. Yo me acuerdo que se burlaron del presidente cuando dijo, hay que medir la felicidad. Pues yo digo que es válido, ¿no? Desde un punto de vista diferente, disruptivo, habría que crear nuevos indicadores para nuevas políticas públicas. Efectivamente, Yoshio. Muchísimas gracias por la aportación. José Castillo, ¿quieres volver a participar? Sí, quiero hacer un agregado ampliando lo que dice el compañero adelante. Yoshio. Sí, efectivamente, si vemos la política económica financiera que ha seguido el presidente, ha sido a contrapelo de los especialistas y a contrapelo de las calificadoras y a contrapelo del Banco Mundial y todas las instituciones que no se las dieron en la época neoliberal, que vienen desde antes, después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en la época neoliberal sirvieron para dar toda una estructura de pensamiento económico, financiero, del cual si no te salías, no puedes llegar a donde ha llegado, en este caso, la 4T, ¿no? Habrá que medir, por ejemplo, el trabajo de las mujeres que no está medido en el Producto Interno Bruto. Habrá que medir el daño a la naturaleza que no se ha tasado en valores mercantiles y que se tiene que medir de otra manera. Y efectivamente habrá que poner en primer término el bienestar de la población y entre ellos la medición de su felicidad, y habrá que hacer unos nuevos paradigmas económicos y financieros, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias, José. Muy, muy buena aportación. Ahorita estoy tomando nota de todos, ahorita redondamos. Dice Vivi, la maestra Vivi, que comentó David en nuestro equipo algo que me dejó pensando. Hasta nosotros ahora queremos pagar en el campo la mano de obra más barata. Y si bien eso no es estructural, sí es un reflejo de cómo el neoliberalismo también trastocó nuestra subjetividad, porque los procesos económicos también conllevan procesos ideológicos que llevan a instalar las narrativas, efectivamente. Claro, claro. ¿Alguien más que quiera aportar algo? El neoliberalismo se hizo sentido común. Se hizo sentido común, se hizo parte de nuestra vida cotidiana y la introyectamos como tal, ¿no? Efectivamente, lo que ustedes comentan, crecer no solamente es uno de los puntos que plantea el Coneval, ¿no? O sea, crecer por crecer, pues podríamos decir en el neoliberalismo se creció en algunas etapas al 2%. El problema es que si hay crecimiento sin distribución del ingreso, entonces empezamos a crear polarización muy fuerte, desigualdad, y otra parte importante que dijo, elevar la productividad. Elevar la productividad implica explotar más a la mano de obra, es decir, que hagan más en menos tiempo.
Y entonces eso implica también que estamos sobreexplotando esa mano de obra. Entonces, vean la visión que tiene el Coneval. El Coneval habla de productividad, de asegurar políticas públicas, que no dijo quién dijo, que el agente encargado de brindar los derechos sociales, que se encargue de eso. Pues podríamos decir que en el neoliberalismo hubo políticas sociales como el Progresa. Entonces, sí hay que efectivamente desmontar no solamente esta parte que tenemos introyectada de cómo se fue dando en la vida cotidiana, cómo fuimos haciendo de la vida cotidiana en el trabajo y en la vida misma, pero en el discurso también, ¿no? Se nos puede pasar en el discurso esta parte donde el compañero habla de productividad y productividad. La productividad se incrementa por dos vías, o inyectando más capital o explotando más a la mano de obra. Y explotar más a la mano de obra implicaría seguir extrayendo la ganancia que genera la mano de obra. Y efectivamente las acciones afirmativas son una alternativa de política pública. Sin embargo, si seguimos bien teniendo esta visión neoliberal con los mismos conceptos neoliberales, seguimos trabajando, tenemos que cambiar los conceptos. Tenemos que identificar cómo el trabajo doméstico, como otro tipo de trabajos que no se valorizan en este ciclo económico, cómo se incorporan, pero desde una visión social, no desde una visión capitalista, no una cuantificación de recursos para seguir explotando a las personas. Entonces sí hay que cambiar no solamente en el plano económico la parte estructural, sino también las estructuras de pensamiento que tenemos en el plano económico, social, político, ¿no? Leopoldo, ¿quieres comentar? Está Leopoldo, Davis, Vidal y Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Solo para decir que aparte de estar de acuerdo con lo dicho, quisiera agregar que una de las lacras mayores de la etapa neoliberal es que al presionar a los países capitalistas para que desbarataran el capitalismo de Estado, los obligaron a la venta de las empresas y esto generó una gran corrupción. En México creo que había nomás unos 6 multimillonarios y en el sexenio Salinas subió a 20 y tantos, entre ellos su tío Slim, porque compraron a precio de chatarra todas las empresas y muchas de ellas yo tengo pruebas de que las compraron con prestanombres ellos mismos, son los dueños de bancos. Bueno, ya los revendieron para darle vuelta al dinero, para no dejar huella. Entonces, destacar la gran corrupción que se generó, que finalmente nos llevó al Fobaproa y nos endeudó a todos, hasta los que todavía no nacen endeudados. Nada más quería puntualizar ese detallito. Muchísimas gracias, Leopoldo. Muy acertada la participación. Efectivamente, vendieron las empresas a precios muy baratos, las quebraron, se las volvían a devolver al Estado, pedían préstamos para rescatarlas y se hicieron de estos a precios irrisorios, efectivamente, y con prestanombres. David, por favor. Sí, rápido. Quisiera reforzar una idea. Es que hace unos momentos la compañera Viviana comentó cómo en uno de los comentarios alguien expresó, que me parece algo muy ilustrativo, que ahora hasta nosotros queremos comprar la mano de obra barata. Y es como lo decíamos y se comentó también en nuestro equipo, que el neoliberalismo se puede ver desde distintos puntos de vista, como un modelo, como un programa, como un régimen en tanto forma de gobierno, en tanto de un cumplimiento de una propuesta económica y como una fase, visto desde un punto de vista más longitudinal y más amplio. Pero hay algo que quisiera tratar de engarzar a manera de poder detonar algo que tiene que ver con la organización, porque lo neoliberal tiene que ver
no solo con las decisiones políticas, económicas, sino también con lo que ahorita se estaba enunciando de la construcción de un discurso. Y más precisamente yo apuntaría con una ideología que se impuso. Y como ahorita lo dijo el camarada José, que ganó ese sentido común, ¿vale? Y es que ese digamos, avance del neoliberalismo lo tenemos introyectado todos y todas. Y en ese momento es en el que estamos y el que hay que observar, porque en nuestra organización, en nuestro partido, aunque llevemos las banderas de la 4T y de Andrés Manuel y hayamos cargado a Andrés Manuel en la campaña y no sé cuánta cosa más, que tanto presumen algunos compañeros y compañeras, el punto es que el neoliberalismo también se expresa en las formas organizativas, con el oportunismo, con el protagonismo, con una competencia malsana, con hacer a toda costa lo que se necesita, ¿no? Con números, ¿no? Entonces quería tratar de engarzar eso, como efectivamente creo que una de las cosas valiosas que acá estamos aprendiendo es que para ganar estratégicamente necesitamos primero desde acá hacer consenso, el sentido común de la lucha contra el neoliberalismo, porque si no lo vencemos ideológicamente desde acá y haciendo consenso, el sentido común de una estrategia antineoliberal y en el mejor de los casos, desde mi punto de vista, anticapitalista, la transformación entonces será mucho más difícil. Tiene que empezar, como dicen varios compas del partido, también desde acá. Ya. Efectivamente, David. Los compañeros de Ecuador, los compañeros bolivianos, nos han marcado muchas veces la pauta, ¿no? De cómo, si no se cambia, ellos lo mencionan así, si no se cambia la matriz cultural, lo que pensamos, ¿no? Las formas de la estructura del pensamiento que tenemos arraigado por todo este tiempo de capitalismo que hemos vivido, difícilmente podemos transformar cosas. Entonces, sí es importante en el discurso, en las acciones, por eso es tan importante que empecemos a desmontar este sistema capitalista, que empecemos con estas acciones de concientización y de reestructuración del tejido social, que la gente empiece a ver. Por eso la pregunta central es ¿cómo te afectó a ti en tu vida cotidiana? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué fue lo que te afectó a ti en tu vida cotidiana, ¿no? Puede ser desde el trabajo, donde antes a lo mejor teníamos un trabajo con prestaciones sociales y que ahora estamos alquilándonos con un outsourcing o con recibos de honorarios o honorarios asimilados donde no tienes prestaciones. Entonces, ojo, tenemos que desmontar no solamente los discursos, sino las estructuras donde seguimos montados en el sistema. Entonces, es bien importante empezar a identificar esas pequeñas cosas. Por eso es tan importante empezar a desmontar. Vidal, adelante, por favor. Gracias. Sí, yo creo importante esta cuestión de recontextualizar, pero también regresar a lo fundamental, pues, ¿no? Yo veo que lo que dice el Manifiesto Comunista, por ejemplo, cuando habla de la explotación del capitalismo, habla de todo esto que hablamos, ¿no? De que nos va a seguir explotando hombres, mujeres, va a explotar a la naturaleza, va a explotar todo hasta acabar con el planeta, pues, y lo decía también Fidel Castro, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos regresar también a esos escritos fundamentales, a esas teorías, a esa lucha de clases, asimilar que sigue una lucha de clases, el marxismo sigue vigente, la lucha de clases es vigente, ver que los programas, por ejemplo, los programas sociales, todos estos proyectos que también ha utilizado el neoliberalismo, lo vimos en los Solidaridad, pues, ¿no? Elie de Gortari, el tío de Salinas, ¿no? Un ideólogo de los marxistas que también al final apoyó a Salinas de Gortari, y pues ellos utilizaron estas metodologías de masas, ¿no? Para enajenar
y se usa en el doble discurso a nivel mundial, ¿no? O sea, la cuestión del bienestar social en los países nórdicos, por ejemplo, que han llevado su riqueza a través de la explotación de los países de África y que hoy siguen explotando, como Canadá, por ejemplo, ¿no? Que tiene programas sociales, pero también es un país que contamina demasiado con basura y con sus minas en el mundo. O sea, eso lo tenemos que nombrar como es, ¿no? Explotación capitalista, ¿no? Y sus países capitalistas. Y también nosotros asumir la tarea de decir que el capitalismo o el neoliberalismo es una cuestión light del capitalismo, pues, porque cuando nosotros le ponemos neoliberalismo, queremos tapar esta cuestión de la lucha de clases, ¿no? Entonces, los programas sociales, todo esto también tiene un proyecto del socialismo, ¿no? Entonces, también el llamar a las cosas con nosotros, no como un proyecto del nuevo siglo XXI como lo hacen en algunos otros países, sino que llamarlas como son, ¿no? Proyectos socialistas, comunistas, no sé, eso es lo que tenemos que llevar. Yo recuerdo a un maestro que yo tenía que se llama Jesús Trapa, que decía que nosotros los socialistas, porque yo me asumo socialista, no queremos socializar la pobreza, ¿no? Sino queremos socializar la riqueza a través de todos los proyectos sociales del Estado, pues. Ahí la dejo. Gracias, Vidal. Ahorita discutimos ese punto. Juan Carlos y Joshua. Sí, disculpen, ya está ladrando el perrito, a ver si no está muy molesto. El asunto es, aquí en Nuevo León, un caso sí, de esto que estamos hablando, un caso ejemplar, ¿no? Ahorita tenemos un problema muy fuerte con el tema del agua. De hecho, aquí en su casa, ya tenemos desde el domingo que no tenemos agua, ¿no? Y hay colonias que ya tenían 2 semanas que no tenían agua. Ahorita el tema es que, pues, según esto se está arreglando una tubería de otra presa que está más hacia el norte del estado, noreste, y pues eso va a hacer que supuestamente el día de hoy iba a volver el agua, no ha vuelto. De cierta manera me he bañado para que no vayan a pensar lo contrario, si me he bañado. He buscado la manera de hacerlo. Y el tema es que el gobernador, en lugar de generar políticas que alienten a la población, el día de ayer, si no me equivoco, va y se presenta con los empresarios para decirles: empresarios, les tenemos garantizado el abasto de agua para todos ustedes, para la industria, para el mercado, para que no se preocupen, no se espante la inversión. Y acá nosotros, pues nos priva se molesta por las manifestaciones que cada vez son más recurrentes, ¿no? Y esto me hace recordar el tema de la cervecería que se iba a poner en Mexicali, que el presidente dijo: a ver, este tema es un tema peligroso porque ahí hay escasez de agua en aquella zona, ¿no? Poner una cervecería que abarcaría el consumo del agua, de la mitad del agua que tiene disponible, pues sería un problema que se puede ver a mediano plazo, ¿no? Y fue muy criticado por los medios, generando una narrativa de que ahuyenta la inversión y que va en contra de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues el tiempo, como siempre ha pasado, le da la razón al presidente, ¿no? Acá en Nuevo León, pues sí tienen garantizada el agua para las refresqueras, para las cervecerías, para la industria que maneja el acero, el aluminio, pero la población ahorita en unos climas de 46 grados centígrados y sin agua, sin podernos bañar, sin poder consumir, pues obviamente en el dato a lo mejor neoliberal del Producto Interno Bruto van a ver que Nuevo León tiene un índice pues elevado y alto y se está manteniendo, ¿no? A pesar de, pero no es una realidad del progreso y del desarrollo de la ciudadanía. Y sí, ahorita que mencionaba el compañero, que no recuerdo quién fue, del tema de medir la felicidad, pues aquí si quieren medir la felicidad estamos hasta la madre, ¿no? O encabronados. Así que es algo que quería reflexionar. Otra cosa, pues que cuiden mucho el agua también, es un tema también de sociedad que hay que valorar el recurso. Y si vienen para Monterrey, pues ahí les encargo un garrafón, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. ¿No? Justamente Nuevo León es uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto, efectivamente, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces ahí tendríamos que valorar. Joshio, por favor. Sí, a mí me llamó la atención lo que decía el compañero Vidal, ¿no? De llamarle a las cosas como son, ¿no? Que gobiernos progresistas, ya sean socialistas o humanistas, están llegando a Latinoamérica, ¿no? Y cómo es que combatimos el neoliberalismo. En la mañana vi un video que le hicieron a la vicepresidenta electa Francia de Colombia y que le decían que qué era el buen vivir, si era cambiarse al palacio de gobierno y tener un carro lujoso y no sé qué cosa, le dijo la entrevistadora. Y ella le explicó muy alegremente lo que era el vivir gozoso, creo que era el término que le preguntaron. Ah, no, vivir sabroso, ¿no? Entonces, la compañera le dijo, bueno, es que tú lo estás viendo desde el clasismo, ¿no? Es decir, que para ella lo dijo, ¿no? Para la comunidad negra es como vivir en el lujo, y no, dice, ven a los pueblos y vivir sabroso significa vivir con dignidad, con derechos, con paz, ¿no? Y eso mismo creo que funciona hoy en día en nuestro país, ¿no? Si uno va a las comunidades, ya sean urbanas o rurales, muchas veces lo que uno quiere es paz, ¿no? Vivir dignamente, tener, comer bien, tener calzado, ir a la escuela, tener un trabajo. Y a veces, por esta situación del neoliberalismo, del clasismo, de a veces no llamarle a las cosas como son, ¿no? Del racismo, de la exclusión, lo vamos tapando con otras cosas, ¿no? Como el mérito, el, eh, ¿cómo se llama? El aspiracionismo, ¿no? Y entonces encubrimos cierto conocimiento que hay en las comunidades urbanas y rurales, ¿no? Entonces yo creo que esa elección que dio hoy la vicepresidenta, creo que deberíamos de aprender esto. Muchísimas gracias, Joshua. Justo la discusión de vamos hacia allá, vamos a analizar, o sea, estamos ahorita desmontando el sistema capitalista, cómo nos afectó, cómo nos pasó a fregar 30 años de neoliberalismo, ¿no? Pero cómo sí hay condiciones y cómo se puede ir transformando desde las comunidades todo este sistema. Hay comunidades que le han hecho frente al neoliberalismo y que han sobrevivido al neoliberalismo, ¿no? José Castillo, adelante. Sí, decir que me parece muy interesante la discusión que están planteando los compañeros. A lo mejor no la vamos a agotar aquí, pero son líneas de discusión que qué bueno que salen como necesidades nuestras. Pues, volviendo a la educación popular, pues vayamos anotando, ¿no? Sí tenemos que llamar a las cosas como son y tampoco ser maximalistas, entendiendo de que hay cuestiones de mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ahí nos haría bien leer un poquito a Dussel, ¿no? Lo que estamos generando en México es posiblemente una alternativa más humana de capitalismo, pero capitalismo al fin, y no nos debe de asustar porque hay tareas reitero, de corto, mediano y largo plazo, pero sí es importante hacer la reflexión porque en medio está el asunto del Estado, y el Estado del bienestar era un Estado intervencionista y era un Estado que, incluso no fue tanto porque ellos lo desearon, sino se vieron obligados también por la competencia del bloque socialista a ofrecer una canasta de beneficios que pudiera competir con lo que estaba ofreciendo el otro bloque, ¿no? Y actualmente estamos luchando contra la forma más filosa, deshumana y depredadora del capitalismo, pero estamos en el capitalismo y el móvil del capitalismo va a seguir siendo la ganancia, y entonces nosotros, si queremos, hay una discusión en medio, el papel del Estado, como lo hubo antes en el estado del bienestar, como lo hubo en el neoliberalismo y como lo está ahorita en la discusión entre nosotros. El Estado lo vamos a tomar, ¿sí? Vamos a apretar desde arriba, vamos a cambiar. Ustedes vieron el ejército hoy,
está sentado frente a las víctimas de la represión y hasta va a haber una especie de mea culpa, ¿no? Eso cuando lo habíamos pensado, aunque fuera un régimen capitalista, ¿sí? Pues no, ahí está presente. Entonces yo creo que en México se está generando una alternativa más humana y que la debemos de profundizar y reflexionar porque viene la 4T y nosotros debemos de decir qué tipo de Estado queremos más conscientemente, ¿no? Y qué tipo de sociedad y qué tipo de estado del bienestar, qué tipo de pensiones, qué tipo de trabajo, qué tipo de sociedad económica y financiera queremos para los próximos 30, 40 años, y no nada más desde el Estado, sino poniendo el acento en las comunidades y en la organización acá en la comunidad, y que hable y que genere sus propias iniciativas. Y si ese Estado es capitalista, pero nos posibilita generar poder desde abajo y generar organización, economía, incluso hasta sectores económicos y financieros, apostémosle a eso, ¿no? Ya llegará el momento de otras discusiones. José, yo aprecio mucho tu aportación, sin embargo, yo tengo mis diferencias. Yo creo que efectivamente seguimos transitando en el modelo capitalista, pero sí debemos aspirar a cambiar ese tipo de modelo, ¿no? O sea, yo no me conformo con seguir siendo un país capitalista medianamente con un nivel de vida más o menos estable para la población, ¿no? O sea, yo sí le apuesto a transformar la economía, a transformar las visiones. Si no, pues entonces, ¿para qué estamos hablando de neoliberalismo, no? O para qué desmontamos o para qué estamos haciendo evidente todo lo que el sistema capitalista nos ha quitado. Yo creo que sí hay que aspirar a transformar este tipo de capitalismo. No sé si sea otro, el socialismo, pero sí hay una vía y sí hay vías distintas para construir. Déjenme compartirles lo que hemos preparado, pero antes quisiera que analizáramos un poquito, porque es parte de que tengo para ustedes. Espérenme, porque ya la estoy aquí regando. En uno de los equipos comentaban ustedes la parte de los préstamos. Por ahí decían los compañeros que no iban a, que analizaron los de 10,000 y los de 40,000 pesos, ¿no? Y que decían que pues mejor se juntaban con el dinero. Algo así escuché, ¿verdad? Que juntaban el dinero en lugar de pedir prestado. Sin embargo, esta es una tabla real de préstamos que ofrece Coppel, préstamos de nómina que ofrece Coppel, y si ustedes a ojo de buen cubero quisieran solicitar un crédito, ¿por cuál se irían? Vamos a suponer que ahorita ustedes tienen una necesidad y que requieren de un préstamo. ¿Cuál creen ustedes que se acomodaría a sus posibilidades? Pues es que depende de mis posibilidades, ¿no? Si es a corto, mediano, largo plazo, qué recursos tengo, qué capacidad de pago tengo, qué costos financieros puedo soportar, cuándo puedo tener rendimientos de retorno después de mi punto de equilibrio, etcétera. Habría que hacer un proyecto para ver ahí cuál es la opción más adecuada, ¿no? Pero seguramente, en términos... de que es a 18 meses, seguramente es el menos desfavorable desde el punto de vista del monto total, pero a lo mejor desde el punto de vista de los pagos y de mi situación como empresa me conviene. Entonces creo que requiere un análisis específico, ¿no? Ok, más allá de una empresa, en la vida cotidiana, la gente que accede a este tipo de créditos, nosotros sí, a lo mejor ya estamos pensando, bueno, pues ¿qué tengo que ver? Mi capacidad de pago, si tengo empleo, cuánto puedo pagar mensualmente, a cuánto puedo acceder. Pero, compañeros, mucha gente accede a estos créditos sin hacer ese análisis. Y justo eso es lo que, al punto donde quiero llegar, ¿no? Que la cotidianidad de las personas que acceden a este crédito, es decir, la comunidad,
no hacemos ese tipo de análisis. Nosotros a lo mejor sí, pero si lo viéramos desde ese punto de vista, Joshua y José, adelante. Yo lo iba a decir desde un caso personal. Alguna vez saqué una cosa en Coppel, por favor, compañeros, nunca lo hagan. No lo hagan. Nunca lo hagan. Y de verdad, haber tenido como 20 años, saqué una computadora y yo dije, uy, no, pues sí, 500 pesos al mes sí los puedo pagar. No, fue lo más eterno que pude haber hecho y la verdad, como dice la maestra, la profesora, pues sí, cuando no tienes el conocimiento como el compañero José Castillo, como el profe Castillo, pues la verdad dices tú, pues agarro ese que no me va a doler tanto, ¿no? Entre comillas, ¿no? A ver, Joshua, vamos a hacer, José, adelante y ahorita hacemos el análisis. Bueno, tengo la fortuna de tener un sobrino que se dedica a la recolección de chatarra. Y yo mismo cuidaba a mi madre y no tenía refrigerador. ¿Dónde creen que compré el refrigerador? En Coppel. ¿Sí? Ajá. ¿Y dónde creen que mi sobrino consigue los créditos? En Coppel. Y no despreciemos tanto que las gentes no hacen, tal vez no les llaman tasa de retorno ni nada, cuestiones técnicas, pero la gente hace sus evaluaciones. Y mi sobrino, por ejemplo, se embarca con estos préstamos y sale de esos préstamos y él sabe que son enteramente agiotistas, ¿no? Pero para efectos de tener financiamiento y resolver las cosas que él tiene que resolver, sí recurre a este tipo de préstamos. Entonces, pues también la gente hace sus valoraciones y claro, a veces esas valoraciones es un salto al vacío, porque la gente también se arriesga y arriesga hasta su patrimonio y la verdad es que la gente cuando está ahorcada, pues si necesita la llanta, por ejemplo, y no puede conseguir una llanta, una llanta nada más, no la puede conseguir y se la ofrece Coppel o se la ofrece cualquiera de estas empresas, Electra, etcétera, va y compra la llanta, ¿sí? Y ya después se echará encima otras cosas, pero va resolviendo conforme va pudiendo. Y si ustedes se fijan, Coppel y esas empresas se hacen ricas a costa de los jodidos, porque los jodidos sí pagan, ¿sí? Y a veces pagan porque se organizan y a veces pagan porque los obligan a organizarse y a veces pagan porque los persiguen. ¿Es cuánto? Muchas gracias, José. Justo eso queremos evitar. Justo queremos que la comunidad se dé cuenta que hay otras alternativas, ¿no? Que no es necesario irnos a endrogar con Coppel. Ya les vamos a enseñar otras alternativas. Pero justo podríamos irnos, pues miren, por 10,000 pesos son 758 pesos, me la llevo tranquila, dos años, y entonces esos 758 por 24 meses, ¿en cuánto se convierte? A ver si nos ayudan haciendo la multiplicación de 758 por 24. 18,192. Es decir, nos están cobrando el 80% de interés por un préstamo a 2 años. Y efectivamente, el surgimiento de Coppel, Banco Azteca, Compartamos, claro, atacan un sector y es el sector de los pobres, porque los pobres efectivamente somos negocio. Somos negocio y pagamos tasas del 80 hasta el 120% sobre préstamos y además para asegurar de que les paguemos es con nómina. O sea que ahí sí no nos escapamos. Entonces, esto también es parte del neoliberalismo, es otra forma de que el capital está buscando generar ganancia. Y dicen por ahí los compañeros, dicen, nos quieren sacar hasta la última gota de sangre, ¿no? Es una forma de extraer la ganancia también, no solamente a través de la explotación y los salarios reducidos y todo esto que ya hemos platicado, sino esa es otra forma de extraer la ganancia, de pauperizar a la población. Y quiero compartir con ustedes esta presentación. Denme un segundito.
ya ustedes describieron perfectamente qué es el neoliberalismo, esta fase del capitalismo, pero déjenme comentarles que según David Halbeck dice que es una acumulación por despojo, ¿no? Es decir, se expropia la riqueza nacional y los bienes comunes y en ello la forma de vida de las personas y sus derechos sociales. Es una agresión no solamente contra la humanidad, sino contra la naturaleza. Y este modelo es excluyente, concentrador de la riqueza en pocas manos y excesivamente depredador de los ecosistemas, donde lo que importa es la generación de la ganancia en contraposición de la vida, ¿no? Y qué es lo que plantea justo lo que ustedes comentaban, la liberación y la reducción del Estado en la economía. Es decir, quitemos al Estado porque el Estado es un ente que obstruye la oportunidad que ofrece la globalización para asignar recursos a través del mercado. Y lo que se pretendía es que quitamos al Estado como actor político económico y el mercado se va a encargar de generar los recursos necesarios para el crecimiento económico, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador en 2017 nos dice que el Estado no debe promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si, no, perdón, esta es otra cita, no es él, perdónenme, estoy equivocada. Dice, el Estado no debe de promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si les va bien a los de arriba, les irá bien a los de abajo. Esa es la consigna del modelo es la neoliberal. crítica que hace. Él hace la crítica de eso. Ok. Y entonces, ¿cuáles son algunas características del modelo neoliberal? Justo la privatización, ¿no? Fueron rematadas 18 instituciones de crédito, 251 empresas del sector público, las cuales, como ya nos decían los compañeros, nos decía José, se vendieron por debajo de su valor real. Y en caso de mala administración por parte de los nuevos propietarios, se recompraba a precios inflados, se saneaba nuevamente con fondos públicos y se volvían a vender a precios de remate. Es decir, Salinas le decía a sus compas, vamos a rematar esta empresa, te la vendemos a 3 pesos, acaba de sacarle las últimas ganancias, quiébrala, te prestamos, nos la regresas, te prestamos para que la pongas otra vez a andar y la volvemos a rematar. Era un círculo vicioso donde había un matrimonio entre el poder político y el poder económico. Para que esto se pudiera dar, había un contubernio con el poder político y el poder económico. Todas las leyes que se generaron en esta época fue justo por este amaciato, ¿no? Un grupo compacto se vio beneficiado por estos remates de bienes públicos, donde se da este matrimonio entre el poder político y el poder económico. Y el Estado fue capturado por el poder del capital monopolista, especulativo, extractivo, maquilador y criminal. Este matrimonio se enaltece y enriquece con la corrupción rampante de los ámbitos gubernamental, legislativo y judicial, que en colusión con los grupos financieros y empresariales incurren en la comisión de delitos para amasar fortunas sin importar que con ello se destruyan vidas humanas. Efectivamente, esto no hubiera pasado si no hay este amaciento entre el poder político y el poder económico que permitió, ¿no?, que creciera la desigualdad, que estos grupos financieros se hicieran dueños de los bienes del Estado, pero que además todo fue como parte de una gran corrupción en la parte gubernamental, judicial y legislativa, ¿no? Dando como consecuencia el desempleo, migración y criminalidad, ¿no?
esa gran promesa de que de que si les iba bien a los de arriba, les iba bien ir a los de abajo, no se cumplió, pues se crearon empleos, sí, pero de la peor calaña, informales, precarios, inseguros, ¿no? Con un síndrome de desesperanza, ¿no? Del desempleo, de la migración y la criminalidad. Lejos de incrementar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar la calidad de vida de la población, cayó en un 70% los ingresos, la capacidad de compra de los salarios cayeron en un 70%. Es decir, si yo en 1980 con 100 pesos podía comprar la canasta básica, para el 2012, solamente para entre 2002 y 2018 solamente tenía en poder adquisitivo 30 pesos para comprar la canasta básica. Entonces, imagínense cómo no iba a haber empobrecimiento, ¿no? Y entonces, alrededor de 12 millones de mexicanos se fueron de este país. Casi el 10% de este país, de la población de este país está en Estados Unidos, porque no encontraron durante esa época la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Y como les comentaba, el salario real cae en un 70% y efectivamente pues la población no puede sobrevivir. Por eso también hay una incorporación importante de mano de obra de las mujeres, pero también de niños y niñas, ¿no? En resumen, este régimen se ocupó básicamente de dirigir toda la acción del gobierno hacia operaciones de traslados de bienes del pueblo de la nación a particulares, con el engaño de que esto nos traería prosperidad. En suma, el modelo neoliberal implementado durante más de 3 décadas fue una gran estafa de perjuicio del pueblo y de la nación. Y con esto quisiera cerrar. El neoliberalismo en Muy México. bien. El neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo creciente por más de 3 décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, cuando se tiene su aplicación la estrategia neoliberal, inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales, desmantelamiento que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, y el de Ernesto Zedillo, 1994 al 2000. Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía. Para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982, tenía el gobierno federal 1,155 empresas. En 1988, poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal. En el periodo salinista, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental. En esta etapa se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado. Tal es el caso de los artículos 28, 73 y 123, referidos a la privatización de la banca, la reforma electoral, de la ley del culto, y del artículo 27, que abre la posibilidad para que los ejidatarios puedan vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros, tendiente a eliminar los ejidos. El neoliberalismo continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá. La incorporación de México al tratado ha venido a ser un eje estratégico para forzar a la modernización del sector agropecuario. Los productores que reunieron las condiciones inmediatas para elevar su productividad, reducir costos y vender a precios competitivos han sido los beneficiarios de este cambio estructural, alrededor del 5% del total. Los productores que no han sido capaces de hacerlo,
95%, están condenados al desplazamiento del mercado, su producción a ser sustituida por importaciones de alimentos y materias primas provenientes de sus socios comerciales. Posteriormente, en los años 1994 a 2000, del periodo presidencial de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, modifica el artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación, vía satelital y los ferrocarriles. Crea las AFORES, transformando con ello la seguridad social de los trabajadores y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica. La política neoliberal de Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, se encaminó bajo el mismo esquema que sus antecesores al ponerse al servicio del capital transnacional y buscando cancelar los derechos de la nación y de los mexicanos. Dentro de las acciones realizadas en este periodo, se puede hacer mención, entre otras, la continuidad de intentos por privatizar la industria energética, a la privatización de la educación superior, reduciendo y suprimiendo en gran medida el presupuesto otorgado a las universidades públicas, a la privatización paulatina de los servicios de salud y a la tendencia creciente de la desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Estos rubros han sido retomados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, quien al inicio de su periodo da paso a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, afectando seriamente a los trabajadores agremiados de este instituto, además de continuar su pugna por llevar a cabo la reforma de la industria energética. El legado económico y social del neoliberalismo, al concluir el foxismo e inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón, se resume en A. Estancamiento económico, con un crecimiento de apenas del 2.4%. B. La falta de empleos formales. C. El grave deterioro de los salarios reales. D. La concentración de la riqueza y la exclusión social. E. Un mayor flujo temporal y permanente de los trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida. F. Una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida. Finalmente, y afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México aplicada desde 1982 no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional. El crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba. Si teníamos alguna duda, ahí está, ¿no? Ahí está cómo fueron desmantelando no solamente las empresas paraestatales, ¿no? Sino la parte de la seguridad social, las AFORES, ¿no? Las AFORES, que es un negociazo manejar, imagínense cuántos miles de millones de pesos manejan, están a disposición de las AFORES y que está comprometiendo que las futuras generaciones o nuestras generaciones no tengamos una vejez digna. Entonces, sí hay que hacer un viraje de este sistema neoliberal, de este modelo neoliberal, pero además tenemos que crear desde abajo las estructuras, tenemos que crear las alternativas, tenemos que hacer comunidades fuertes y por eso es tan importante que llevemos este planteamiento del neoliberalismo, que la gente sea consciente cómo desde la vida propia, desde la cotidianidad, cómo lo han vivido, ¿no? A partir de que la gente sea consciente de cómo a lo mejor en otras épocas tenían un empleo redituable que les permitía vivir, que
que en otras épocas se podía tener hasta 8 hijos y que se les mandaba a la escuela y que se les daba educación, alimentación, seguridad social, y que nuestros padres a lo mejor tuvieron una pensión, pues actualmente no, quizás no podamos contar con eso, ¿no? Pero la historia continúa, hay alternativas reales de construcción de comunidad que han hecho frente y hay propuestas. Nosotros estamos haciendo una propuesta también para el Banco del Bienestar, como el ahorro, como ese 80% que pagamos a Coppel, a FAMSA, a Electra, se puede convertir en un plan de ahorro iniciando desde lo escolar. A lo mejor a ustedes todavía no les tocó, pero en mi época, que es como antier, teníamos una tarjeta de ahorro, que eran como timbres, que era todo un plan a nivel primaria y preescolar para hacer ahorro. Entonces hay alternativas, hay propuestas, y yo creo que desde las comunidades tenemos que ir trabajando y fortaleciendo los lazos comunitarios para sostener, para ir construyendo y para que la gente vaya haciendo conciencia de cómo su vida fue afectada en todo este periodo y cómo se puede hacer la transformación. No sé si ustedes quieran complementar algo más con este análisis que hemos hecho el día de hoy. ¿Alguien que quiera? Nada más decir que este capitalismo monopolista neoliberal, la frase que mejor lo define es capitalismo salvaje. Efectivamente, es un capitalismo salvaje, ¿no? Donde la ganancia es el fin último a pesar de la vida de las personas. Si alguien más quisiera aportar algo más. Bueno, pues yo la dejaría ahí y nos encontramos el próximo julio. No recuerdo ahorita la fecha, pero nuestra próxima sesión es en julio, en 15 días. Nos estaremos viendo y les vamos a plantear las alternativas que hay y cómo las alternativas que está planteando Andrés Manuel traen una lógica no solamente de distribución del ingreso, sino de justicia social, pero también la lógica de impulsar la industria de la construcción a través de la construcción del Tren Maya, del aeropuerto, de las refinerías. Trae una lógica que es bien, bien potente y que la discutiremos la próxima semana. José Castillo, adelante, por favor. Sí, la fecha es 6 de julio. Nos veamos el 6 de julio y decir respecto a la plática que teníamos hace rato de cambiar al capitalismo. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Pero precisamente hay que cambiarlo a partir de lo real, ¿no? Entonces, estamos en un momento oportuno porque estamos decidiendo la continuidad de la 4T y Andrés Manuel ha dicho que es cambio con continuidad. Yo me pregunto, ¿esa continuidad es para avanzar, para quedarse en el punto o para retroceder? Y es una buena discusión porque precisamente para llegar a un sistema más noble, que se acerque más a lo que pueda parecerse a un sistema postcapitalista o socialista, tenemos que hacerlo a partir de lo real, profundizando las reformas, ¿sí? Por ejemplo, yo diría que ahí tenemos que hacer un balance de a dónde llegó la 4T y qué le falta para obtener un Estado realmente que le garantice, por ejemplo, las pensiones de la gente, no a través del gasto del Estado, sino a través de un sistema en el que se afecte la riqueza, la distribución de la riqueza y que a través de su trabajo tenga empleo digno, vivienda, seguridad social y un buen sistema de pensiones. Entonces dibujemos el país que queremos para que esté más cerca de ese ideal que queremos, una sociedad más humana donde el móvil no sea la ganancia, sino sea el hombre, y que el hombre no sea el lobo del hombre, sino el hombre sea el hermano del hombre, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias, José. Justo las próximas sesiones, las próximas 2 sesiones, vamos a hacer construcción de alternativas, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, muchos de ustedes tienen una experiencia
que podemos poner al servicio. Y yo creo que poniéndonos de acuerdo, no solamente a nivel país, a nivel política pública, sino a nivel partido, vamos a construir, ¿no? Tenemos que, híjole, hacer muchas cosas al interior del partido también, ¿no? Y creo que es momento, estamos justo en un momento importante, ¿no? Decisivo, histórico, de construcción. Entonces, la próxima semana hacemos ejercicios donde ustedes también puedan plantear. Denme un segundito. El perrito también quiere participar. Y entonces la próxima semana nos encontremos, vayan pensando qué alternativas, qué propuestas, cómo le podemos hacer, porque de eso se va a tratar la próxima semana. Cómo a través de la acción colectiva podemos encontrar vías para fortalecer, ¿no? Este camino que hemos iniciado, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? Hagamos un balance de dónde estamos como cuarta T, como partido, y a dónde tendríamos que apuntalar, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para apuntalar, ¿no? No solamente en lo social, en lo político, en lo económico, cómo transformamos también esa matriz cultural, ¿no? Entonces, ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Nos encontramos dentro de 15 días y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Compañeros. Hasta luego, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. Saludos, compañeros. Buenas noches, saludos. Brisas, saludos. Hola. Hasta luego, Saludos Rubén. de Los Cabos. Saludos de La Paz. Nos vemos, Tere. Hasta Saludote. luego, un abrazo a todos y todas. Gracias.